FM. Donde tú estás. Estamos. Radio Sonora, voz de la cultura popular. Al gusto, vas a querer. Sonora Noticias AM. Regresamos. Continuamos con más en Sonora Noticias AM, son las 7 de la mañana con 17 minutos. Miren, tenemos muchísima información para ustedes el día de hoy y referente a las campañas, porque ya estamos en periodo de campañas en cuanto a las candidaturas del Poder Judicial. Aquí ya hemos tenido a candidatos y candidatas en este espacio, hemos platicado, hemos conversado, les hemos preguntado sobre todo este proceso y sus propuestas, y el 94.6% de las candidaturas del Poder Judicial están difundiendo su trayectoria y propuestas en las páginas del INE. Este es el tema que vamos a abordar el día de hoy, las formas de hacer campaña de aspirantes a jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial, y por ello nos enlazamos vía telefónica con Javier Rosiles Salas, politólogo y especialista en la materia. Javier, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, estimada Miria? Pues como siempre, con el gusto de conversar contigo y el amplio auditorio de Radio Sonora. Ya sabemos que son distintas estas campañas, Javier, que además es un proceso inédito y que obviamente pues no tenemos la presencia de los partidos políticos y eso también pues se nota, ¿no? Claro. Bueno, no sé si no los tenemos ahí, mire, ya también platicaremos de eso. Por lo menos ¿no? En la boleta no están, exacto, no están, exacto. Y en la campaña, pues, a ver, cuéntanos, ¿cómo lo ves? Es que mira, lo primero es que están siendo unas campañas muy divertidas, no sé ustedes cómo las están viendo por allá, pero ha sido muy divertido. Por una razón muy sencilla, estimada Niria, que nosotros ya preveíamos aquí en Radio Sonora, cuando tenía el gusto de conversar contigo, cuando empezaba este proceso, ¿no? ¿Por qué iban a ser, me parece, de este estilo, Niria? Pues porque en redes sociales lo que priva es el entretenimiento, ¿no? El llamar la atención. Entonces, aquellos candidatos y candidatas que quieran realmente competir por un cargo, ¿no? Con opción a ganar, pues tenían que hacer esto, llamar nuestra atención, ¿no? No sabíamos de qué manera ni cómo lo iban a hacer, pero era muy previsible, porque el asunto, estimada Nira, pues que son unas campañas muy restrictivas, ¿no? Uh-huh. No se les permite hacer mucho, la única opción realmente libre, digamos, son las redes sociales. Entonces, bueno, el asunto es que después de las risas, digamos, va a venir una serie de cuestionamientos y de riesgos muy importantes. Por ejemplo, yo preguntaría en qué medida, ¿no?, va a contribuir a mejorar la imagen del Poder Judicial el que estemos viendo a los próximos jueces y magistradas, pues bailando en redes sociales o comparándose con un chicharrón, ¿no? O sea, me parece que sí, la campaña, digamos, puede ser entretenida en estos primeros días. Hay que decir que son 2 meses, todavía apenas estamos arrancando, ¿no? Pero sí me parece que ya se empiezan a notar algunos riesgos, porque justamente, Miria, esta es una campaña diferente, porque aquí los que participan no están buscando ser nuestros representantes. Uh-huh. O sea, nada más alejado que un juez que represente mi interés, digamos. Se supone que ellos lo que van a hacer es a impartir justicia y en esa medida tendrán que ser imparciales, ¿no? Entonces, sí tenemos ahí un problema de origen en este proceso, pues porque me parece que hay una confusión entre la representación y la impartición de justicia, ¿no? Uh-huh. Mira, está muy interesante todo esto que nos estás diciendo. A veces, y en las campañas convencionales, vemos también de todo, ¿no? Y sí, los candidatos y las candidatas hacen lo que sea por llamar la atención, por visibilizarse. El tema también es que son muchos y muchas, ¿no? Y en la boleta, además que vamos a tener muchas boletas, que vamos a tener muchos nombres y números, pues también lo hace complejo, ¿no? ¿Cómo sobresalir, Javier, de entre tantos candidatos y candidatas? Está difícil, ¿no? Sí, está muy complicado porque, pues tú imagínate un candidato o candidata uh-huh. que pues te empieza a contar sobre sus resoluciones, sobre sus decisiones judiciales, o que te empiece a hablar con estos términos jurídicos, pues claramente no sería atractivo, ¿no? Entonces, ese es el riesgo de las campañas, que tienen que estar ahí bailando, quitándose la ropa, ¿no? Pero sí me parece que eso trae un riesgo, porque yo diría, estimada Mira, que la verdad es que está banalizando primero las campañas y también puede banalizar la impartición de justicia. O sea, aquí el problema es que de por sí el problema de esta reforma se supone que era que no confiamos, ¿no?, en la impartición de justicia, que no confiamos tanto en el Poder Judicial, y entonces esto yo diría en qué medida pues abona a mejorar esa imagen. Entonces me parece que sí, ese riesgo es bastante importante. Ahora, hay otros riesgos, estimada Mira, muy importantes, porque por ejemplo,
si están haciendo campaña algunos, y algunos sabemos que pidieron licencia, pues qué está pasando con toda la cantidad de trabajo, ¿no?, que sabemos que tienen, entonces no se está atendiendo. Entonces, tenemos ahorita una especie como, si me permites decirlo así, de limbo institucional o de limbo jurídico, porque hay muchos casos que se están quedando ahí atorados, ¿no?, porque pues mucha gente salió a hacer campaña en su legítimo derecho y pues dejó ahí los casos abandonados, ¿no? Pero están, ¿te refieres a las personas que van a aparecer en la boleta como en funciones? Sí, lo que pasa es que algunos pidieron permiso, ¿no?, para hacer campaña, otros no pidieron permiso, entonces tenemos ahí un escenario bastante complejo, porque pues ya digamos como hasta septiembre, pues ya más o menos se podrá estabilizar la situación, es decir, tenemos un riesgo hacia afuera, estimada Nira, al exterior, de me parece a mí un daño, yo diría, a la imagen del Poder Judicial, o por lo menos un riesgo, pero también hay una fractura interna, ¿no?, una fractura al interior del Poder Judicial, porque algunos están haciendo campaña, ¿contra quiénes? Pues contra quienes eran sus compañeros, ¿no? Entonces, esos son los riesgos, porque en la política, pues tú sabes que son adversarios y se compite y hay cierta costumbre, pero acá de pronto el que está en tu escritorio enfrente, ¿no?, resulta que es tu adversario y pues tienes que competir contra él por un cargo, ¿no? Entonces, me parece que son situaciones que no se alcanzaron a medir muy bien y pues el riesgo es que en vez de tener un mejor poder judicial, pues tengamos uno más débil. Oye, Javier, ¿y cómo ves tú estas plataformas, estas páginas que tiene el INE, ¿no?, para donde están las semblanzas curriculares de las y los candidatos? En los institutos electorales estatales también ocurre o tienen o cuentan con plataformas similares, pero ¿qué tan efectiva es esta alternativa para conocer a quienes buscan representarnos? Claro, pues mira, me parece que siempre el INE pues está ahí haciendo un trabajo con lo que puede, con los recursos que tiene, con la experiencia que tiene, y no me parece una mala herramienta, Niria, pero sí me parece claramente insuficiente, ¿no? De pronto pues a la gente no le importa tanto pues si tienes 3 o 4 doctorados, ¿no? El doctorado, pues yo teniendo uno te digo que no sirve mucho para esas situaciones. Aquí la cosa es la experiencia, digamos, a nivel jurídico, ¿no? ¿Qué tipo de resoluciones tienes, tu experiencia? Entonces, me parece que es una buena herramienta esa de Conóceles, ¿no?, que tiene ahí el INE, pero me parece que es claramente insuficiente y justamente, pues bueno, esperemos que entre tantas cuestiones de entretenimiento y entre estas ideas de llamar la atención, pues sí se asomen por ahí algunas propuestas interesantes. Mire, ahora, hay otra cosa rápidamente que también hay unas propuestas que yo les llamaría propuestas fake, ¿no? O sea, de pronto hay candidatos ofreciendo políticas públicas, hay candidatos ofreciendo cosas que legalmente no se pueden hacer, tendrían que haber una reforma constitucional, entonces también ese es otro riesgo, ¿no? Una mala información con tal de atraer los votos en las urnas el 1 de junio. Oye, Javier, ¿y debió flexibilizarse estas limitaciones y restricciones de esta campaña? Por ejemplo, tenemos por un lado la prohibición del tema de los recursos públicos y privados, de pronto pues está difícil, ¿no?, que contraten por ahí espacios en radio, televisión, entonces la mayor parte de lo que vemos ciertamente lo estamos viendo a través de redes sociales, entonces, ¿cómo ves esto? Sí, exactamente, son muy restrictivas. Entonces, bueno, si se va a proponer hacer campaña, quienes hemos hecho campaña, digamos, como consultores, pues sabemos que se requiere mucho recurso, sabemos que, pues obviamente se gasta dinero, ¿no? Entonces, hay dos situaciones, mira, al ser tan restrictivas, quienes hemos hecho campaña sabemos, y tú también lo sabes bien, que no basta con lo que uno hace en el aire, digamos, con lo que uno hace en las redes sociales, en los medios. Hay que hacer trabajo territorial, ¿no? Entonces, ahí también hay un riesgo, porque entonces, ¿en qué medida estos candidatos y candidatas están comprometiendo su independencia, estimada Anira? Porque ellos necesitan necesariamente estructuras, ¿no? Y esas estructuras políticas que vayan a votar y te garanticen el voto el 1 de junio, pues yo que sepa, casi quien lo tiene son los partidos políticos, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es partidos políticos que oficialmente no están participando, pero que sí están poniendo a la orden pues las estructuras que tienen pues para movilizar justamente sus estructuras y que voten por los candidatos que tienen. Ahora, también hay un riesgo, mira, interesante, porque desde el bloque oficialista, pues hay que decir que hay dos preocupaciones, ¿no? La primera, pues es que las urnas no se queden vacías el 1 de junio, porque si se quedan vacías, pues se podrá decir que es un fracaso esta elección. Entonces, me parece a mí que desde el bloque oficialista, pues bueno, se está impulsando, ¿no?, la participación, y por eso pues hay este enfrentamiento con el INE, que pues les ha dicho que no pueden promover, ¿no?, el voto abiertamente. Pues bueno, pues ahí tenemos un problema, porque al bloque oficialista pues le interesa obviamente que la gente participe, pues para que no se dé una señal de fracaso de